Iglesia Donai presenta Escatología, el misterio de la Iglesia. ¿Qué sigue? ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué tiempo viene? Todo eso lo vamos a hablar. Yo le invito que no se pierdan ningún miércoles, que vengan los miércoles para que podamos ser instruidos juntos, porque es necesario que aprendamos, ¿verdad? Gloria a Dios, y le vamos a dar inicio. Hay un escatólogo de apellido Pentecost que él dice que una buena escatología o una escatología correcta depende de una diferencia o de una correcta diferencia entre Israel y la iglesia. Sabemos que son dos entidades diferentes. La iglesia no es Israel y Israel no es la iglesia. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Yo les voy a ir desglosando todo eso poco a poco. Ténganme paciencia, no me apure, hermano. Ténganme paciencia. Vamos a ir poco a poco, ponga atención que esto le va a ayudar. Algo que tenemos que tener claro, hermano, que en la profecía bíblica se habla de tres grupos: de los judíos, de los gentiles y de la iglesia. Son tres grupos de los que la profecía bíblica habla, de lo que la profecía bíblica menciona. Tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia. Y eso es algo que tenemos que conocer. Yo le voy a hablar, hermanos, de las profecías, ¿verdad? Que tuvieron o que se dieron en el Antiguo Testamento y que tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Para que podamos ver que las profecías sí son verdaderas, las profecías sí existen, las profecías sí se dieron en el Antiguo Testamento y sí tuvieron un cumplimiento y se siguen cumpliendo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Y les voy a dar unos versículos para que me acompañe en Miqueas 5:2, donde dice dónde nacería el Salvador, dónde nacería Jesucristo. Miqueas 5:2, en lo cual, hermanos, tuvo su cumplimiento también. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire qué interesante, ahí dice dónde nacería el Salvador y de dónde saldría el Salvador, ¿verdad? Y ahora vamos a ver su cumplimiento en Mateo 2:1. Y quiero que me acompañe a leer para que usted vea y se convenza, hermano, de que la profecía está ahí. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿A dónde nació? En Belén de Judea nació nuestro Señor Jesucristo. Lo que decía, hermanos, en Miqueas 5. Dice: en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces podemos ver que la profecía tuvo su cumplimiento. Amén. Y vamos a leer unas dos profecías más para que vayamos viendo. Quiero que me acompañe a leer también Jeremías 31:15. Jeremías 31:15. Ahí vamos a ver cuando mandaron a matar a todos los niños, hermanos. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y vamos a ver esa profecía en Mateo 2:16. Dice la palabra: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando los magos le dijeron que en tal tiempo habían visto la estrella, entonces de ahí agarró él un tiempo y mandó a matar a todos los niños. Y de ahí vamos a ir, hermanos, donde Jesucristo fue rechazado por los judíos, en Isaías 53:3. Ahí vamos a poder ver que nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por ellos. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y vamos a ver, hermanos, esa palabra también en Juan 1:11, para que podamos ver, hermanos, el cumplimiento de las profecías. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí podemos ver cuando las profecías se estaban cumpliendo. Sabemos que Isaías es uno de los profetas mesiánicos, ¿verdad?, que habló mucho de Jesucristo, y es donde las profecías se estaban cumpliendo. Y le voy a dar una última. Vamos a leer Isaías 53:12, donde habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Isaías ya lo había profetizado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesucristo fue crucificado en medio de dos criminales, hermanos, lo cual uno, hermano, tuvo salvación porque se arrepintió en el último momento. Dice la palabra, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí podemos ver, hermanos, que la profecía se cumplió. Ahora bien, yo quiero entrar en lo que es la época de la iglesia, cuando la iglesia empezó, cuando la iglesia primitiva fue fundada, qué eventos hubieron en el tiempo de la iglesia. Yo creo que la mayoría sabemos, ¿verdad?, que la iglesia comenzó con el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Amén. Ahí es cuando la iglesia da inicio, hermanos, cuando los apóstoles estaban juntos, unánimes, y dice la palabra que se escuchó un estruendo como de un viento recio. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y es ahí, hermanos, donde da lugar a la iglesia primitiva, donde se fundó la iglesia primitiva. Ahora bien, la palabra iglesia se da a conocer al apóstol Pedro. En el libro de Mateo, hermanos, se da a conocer por primera vez la palabra iglesia, o se menciona por primera vez la palabra iglesia. Cuando le pregunta a Jesucristo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, unos Juan el Bautista, otros Isaías, otros Elías, o alguno de los profetas. Y les pregunta Jesucristo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y le responde Pedro, hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, le dice el Señor Jesucristo. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí es donde la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Y para aclarar algo, la roca no es Pedro, la roca es la palabra revelada que Dios le dio a Pedro, que es el Cristo. Entonces, sobre esa roca, recuerde que la Biblia dice que Jesucristo es la piedra angular, es la roca sobre cual todo el edificio bien conformado está fundado. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, no hay nada de eso de que Pedro es la roca, hermano. Jesucristo es la única roca, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro esas cosas. Entonces es ahí donde la palabra iglesia se menciona por primera vez, porque la palabra iglesia nunca se mencionó en el Antiguo Testamento. Los profetas vieron el final, incluso Isaías profetizó de la crucifixión de Jesucristo, nacimiento y crucifixión. El profeta Daniel, hermanos, miró una vista panorámica de todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Desde la reconstrucción del templo hasta la crucifixión del Mesías, iban a haber 69 semanas de años. Y luego un paro escatológico. ¿Qué es un paro escatológico? Donde se detiene el tiempo que era de Israel y empieza el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, el tiempo del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde empieza, hermanos, esa era de nosotros, esa era donde nosotros podemos, hermanos, como dice el apóstol Pablo, echar mano de la vida eterna, ¿verdad? Entonces el profeta Daniel miró muchas cosas, pero no vieron la iglesia, porque la iglesia estaba como en un valle escondido, era un misterio que estaba en el corazón de Dios, que Dios ya lo tenía preparado para un debido tiempo. Algo que es muy importante, que a los cristianos o a los discípulos, hermanos, se les llama cristianos por primera vez en Antioquía o Antioquía en Hechos 11:26. Esto no es algo, hermanos, el cristianismo no es algo que se inventó ayer o que lo inventaran los bautistas o los pentecostales. No, hermanos, esto es algo que se dio con la iglesia primitiva. Todo esto fue algo que se dio con la iglesia primitiva. El que los hayan llamado cristianos, el que hayan comenzado esa misión, esa obra, fue algo que se le encomendó a la iglesia primitiva. Incluso, hermanos, con el derramamiento del Espíritu nos podemos dar cuenta que también empieza la gran comisión, que fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos, que fueran, hicieran discípulos, y todo aquel que creyera, que fuera bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa es la gran comisión, hermanos, de la iglesia, que le fue encomendado solo a la iglesia, no al pueblo de Israel, no a los judíos, sino a la iglesia. Es un privilegio que solo nosotros tenemos como iglesia. La Biblia habla de que nosotros somos un templo espiritual. La iglesia, hermanos, es un templo espiritual. Nosotros a veces decimos, voy para la iglesia.
Realmente la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros somos donde habita la presencia del Señor, donde habita el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué nosotros somos la iglesia? Porque cuando el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y si algo está lleno del Espíritu Santo es porque es portador de eso, ¿verdad? Entonces nosotros portamos el Espíritu Santo está en nosotros, no sobre nosotros. Entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces no es algo que lo hemos inventado, es algo, hermanos, que está en la Escritura. Y nosotros tenemos que creer que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros como cristianos debemos de hacer lo mejor para el Señor, para que no entristezcamos al Espíritu Santo. Una buena escatología o una correcta escatología depende de diferenciar entre Israel y la iglesia. Israel es llamada en el Antiguo Testamento como la esposa de Dios. En Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Había un problema, hermanos, que tenía el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel era un pueblo politeísta. Tenía muchos dioses. Un ejemplo claro que podemos ver es cuando Moisés, hermanos, recibe los mandamientos en el Sinaí. Le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro, el cual Aarón se los hizo y empezaron a adorarlo. Y ya sabemos que Dios se molestó, Moisés se molestó tanto que quebró las tablas. Y podemos ver, hermanos, que era un pueblo que todo el tiempo caminaba adorando a otros dioses. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel. O sea que si hubo un divorcio es porque había un matrimonio. Amén. Porque Israel era la esposa, hermanos, de Dios, el pueblo de Dios, la amada de Dios, hermanos. Es lo que la palabra lo está mencionando. Pero era un pueblo, hermanos, que todo el tiempo se inclinaba a otros dioses. Era un pueblo, hermanos, que por desobediencia, hermanos, caminaron 40 años por el desierto y estaban cerquita, hermano, de la tierra prometida. Porque era un pueblo que siempre se inclinó a otros dioses. Hermanos, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, esa es una gran diferencia. Ahora bien, algo que tenemos que tener claro, hermanos, es que esto es una metáfora que se usa para referirse a una esposa. No es una esposa literal, es una metáfora, pero esto lo que hace ver, hermanos, es el amor de Dios hacia su pueblo. Esto refleja el amor de Dios hacia su pueblo. Hermanos, imagínense cómo Dios amaba o ama a su pueblo, porque no lo amaba, lo sigue amando. Es su pueblo, sigue siendo su pueblo. La iglesia, hermanos, es llamada la novia de Cristo. También es llamado, hermanos, el cuerpo de Cristo, pero vamos a ir por partes. Y quiero que me acompañe a leer en 2 Corintios 11:2, donde el apóstol Pablo, hermano, se refiere a la iglesia como la desposada. Mire qué bonito. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Desposado, os he desposado con un solo esposo. ¿Qué es un desposado, hermanos? Es prometido, como cuando alguien se va a casar y dice, ella es mi prometida, es mi futura esposa. ¿Qué quiere decir? Que somos la novia. La iglesia es la novia de Cristo, hermanos. Pero también es una metáfora usada donde se refleja el amor, hermanos, del Señor para con nosotros, su iglesia. Algo que tenemos que tener claro, que la iglesia no sustituye a Israel. Eso jamás, hermanos. Son dos entidades diferentes. Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos la novia de Cristo. Colosenses 1:18, donde nos podemos dar cuenta, hermanos, que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Mire lo que dice el versículo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. Ahora bien, algo que quiero hablar yo aquí, hermanos, es que la iglesia no puede pasar por tribulación. La iglesia no puede pasar porque podemos ver que está diciendo que Él es la cabeza del cuerpo. Y si nosotros somos el cuerpo, ¿cómo vamos a ir a la tribulación sin cabeza? ¿Puede un cuerpo caminar sin cabeza? No puede, hermanos. La iglesia no pasa tribulación. Donde Él esté, nosotros también estaremos, porque Él dice, me tomaré a mí mismo, dice, porque somos su cuerpo. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer algo, hermanos, que la iglesia no pasa ese tiempo. Nosotros somos librados de la ira venidera, hermanos. Algo que me gusta mucho, que se puede escuchar algo feo y se puede malinterpretar. Pero hermanos, Jesucristo vino al pueblo de Israel. Y entonces usted puede decir, hermano, entonces nosotros somos plato de segunda mesa. No. Lo que pasa es que esto era un plan que estaba en el corazón de Dios. Solo en el corazón de Dios, hermanos. Nadie lo sabía. Como les dije anteriormente, los profetas no lo sabían. Los profetas no vieron la iglesia. Pero Dios ya tenía un plan y lo vamos a comprobar con las escrituras para que podamos darnos cuenta, hermano, lo que nuestro Señor tenía planeado para nosotros. Para que podamos ver. Dice, a los suyos vino, ya lo habíamos leído anteriormente, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros como iglesia hemos creído en Él, hemos creído en su nombre. Por eso nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que creer que sí somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que creer a su palabra, porque dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, hermanos. Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios, porque esa palabra, hermanos, es la que nos ayuda y la que nos va dirigiendo a través del Espíritu Santo. Amén. En Mateo 15:24, hermanos, ahí donde dice el Señor, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces podemos ver que Jesucristo le dice a ella, no, yo no puedo hacer eso. A mí me enviaron, pero a los hijos de la casa de Israel. Yo vengo a rescatarlos a ellos, no a ustedes. Porque todavía no había llegado el tiempo, hermanos. Amén. No había llegado el tiempo. Entonces hay algo que yo he creído, hermanos, es que hay una promesa que le fue dada a Abraham en Génesis 12:3, donde dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. No dice solo el pueblo de Israel, dice todas las familias de la tierra. Mire lo que dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esas promesas, hermanos, son para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Nosotros tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creer que nosotros, hermanos, vamos a alcanzar esa salvación siempre y cuando nos mantengamos firmes. Y que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Gloria a Dios. Vamos a leer en Juan 10:16 también. Juan 10:16 dice Jesucristo, dice el Señor, que ahí está, mire, también tengo, dice, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, nosotros somos esas ovejas que no eran del redil. Nosotros somos esas ovejas. Entonces podemos ver, hermanos, que todo estaba planeado, todo era un plan de Dios, hermanos, solo que era un plan que no había sido revelado. Por eso la iglesia es un misterio, era un misterio que no se le reveló a nadie, hermanos. Inclusive, hermanos, a Pedro no se le reveló la iglesia, solo se le reveló la palabra iglesia. Pero el misterio, hermanos, no se le reveló a él, sino que se le reveló a Pablo, el apóstol de los gentiles. Y vamos a leer en Efesios 3, del 3 al 6, donde el apóstol Pablo dice que ese misterio le fue revelado solo a él. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A nadie se le había dado a conocer, hermanos. A nadie, sino hasta que se le revela al apóstol Pablo. Y dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, hermanos. El Espíritu es el que le revela, hermanos, al apóstol Pablo todo el misterio completo de la iglesia.
Todo se le reveló al apóstol Pablo, porque a nadie, a ningún otro apóstol se le había revelado. Al apóstol Pedro se le menciona, se le da a mencionar la iglesia, la palabra, pero el misterio no había sido revelado aún. Dice el 6, dice que los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir coherederos, hermanos? Que compartimos lo mismo, que vamos a compartir con ellos. Dice, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que somos parte de la iglesia, somos coherederos también, somos copartícipes, somos parte del mismo cuerpo, hermanos. Entonces, todos somos, hermanos, parte del cuerpo. Así como hay vamos a suponer, en ciertas iglesias va a haber personas que tal vez se van a perder. Dios no lo permita, pero aquí también puede pasar lo mismo. Porque todo el que no esté conforme a la voluntad de Dios, le puede pasar lo mismo. Pero la persona puede estar en cualquier iglesia, pero si está haciendo la voluntad de Dios, hermano, esa persona se salva. Entonces no se trata de, es que en esta iglesia aquí sí se van a salvar y acá no. No, hermano, somos el mismo cuerpo. Somos el mismo cuerpo. Todos somos el mismo cuerpo. Así que a nosotros nos toca luchar, ¿verdad? Y seguir avanzando y perseverando en el camino del Señor. Colosenses 1, 26 y 27. Para que podamos ver, ahí el apóstol Pablo nos sigue explicando del mismo misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Oiga bien lo que está diciendo, hermanos, siglos y edades, mucho tiempo, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, hermanos. O sea que ahí sí que nosotros debemos de decir, hermanos, con seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermano. Porque eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Y tenemos que estar seguros, hermanos, de que realmente Cristo vive en nosotros. De que realmente nosotros nos movemos por fe. Que realmente nosotros creemos que lo que la Escritura dice es para nosotros. Porque la Escritura lo está diciendo. Es el Señor hablando a través de su Escritura, hermanos. Amén. Es Dios hablándonos a través de la Escritura y tenemos que tener eso claro. Tenemos que estar seguros y conscientes, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, no es solo emoción, sino también la palabra del Señor, hermanos, es enseñanza. El Señor nos enseña y todo va agarrado de la mano, hermano. Vamos a hablar ahora del endurecimiento parcial, hermanos, y temporal de Israel. La Escritura habla de un endurecimiento a Israel, hermanos. Cuando Israel rechaza a nuestro Señor Jesucristo, recibe un endurecimiento parcial, un endurecimiento temporal, mientras entra la plenitud de los gentiles, dice la palabra, ¿verdad? Y lo vamos a leer. ¿Qué es la plenitud de los gentiles, hermanos? Cuando el tiempo de los gentiles termine. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces empieza un tiempo, hermanos, especial que tiene Dios con su pueblo Israel. Y lo vamos a leer en Romanos 11, 23 al 25. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunas del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Así que no nos podemos sentir más que ellos, hermanos, porque nosotros no somos más que ellos, ni ellos son más que nosotros. Somos iguales. Amén. Dice la palabra, así que tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien teme lo que podría suceder. Ellos, por no haber creído en Cristo, fueron desgajadas las ramas. Nosotros, por haber creído en Cristo, fuimos injertados. Nosotros somos el olivo silvestre, hermanos. Y fuimos injertados en el verdadero olivo. Y estamos disfrutando de esas promesas que fueron dadas a Abraham. Nosotros ahora las estamos disfrutando, pero somos un olivo injertado, olivo silvestre injertado.
Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. O sea que si nosotros, hermanos, somos incrédulos, si el Señor desgajó a las ramas originales, imagínense a nosotros. La Biblia lo dice, hermanos, no es algo que me lo saqué de la manga de la camisa, es que la Biblia lo dice. Dice, pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Mire qué interesante, hermano. Él es bondadoso con nosotros, pero si dejamos de confiar en esa bondad de Dios, seremos arrancados y por completo, dice. Ahí ya no es algo parcial ni algo temporal. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Mire, hermano, este versículo es el que yo quiero que usted le ponga atención. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Es temporal, hermanos. Una vez, hermanos, que la iglesia sea arrebatada, una vez que la iglesia se haya ido con Cristo, empieza el tiempo de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Y ahí termina el tiempo, hermanos, de la iglesia, de la entidad de la iglesia. La iglesia sigue activa en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Entonces nosotros es necesario que conozcamos esto para que sepamos, hermanos, cuáles son los acontecimientos, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer también. Amén. Para no caer, hermanos, en confusiones, para no caer en cosas que no debemos de caer, sino tener claro qué es lo que el Señor tenía preparado para nosotros desde el principio. Porque esto no empezó ayer, no empezó hace unos años. Esto fue desde el principio, hermano, un plan que tenía Dios para con nosotros. Pero yo digo algo, si Dios es un Dios justo, ¿usted cree que sería justo que no se nos hubiera dado la oportunidad de arrepentirnos? No hubiera sido justo. Y esa es la palabra, que Él es un Dios justo. Y como Él es un Dios justo, nos está dando la oportunidad a nosotros, sin merecerla, no porque la merezcamos, es porque Él es misericordioso y Él nos ama. En Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo, hermano. ¿Quién de nosotros podría dar a su único hijo para que otros se salven? Nadie. Pero el amor de Dios es inmenso, es grande, y Él nos amó tanto, hermanos, que mandó a su único hijo por nosotros. Entonces era un plan de Dios. En las condiciones espirituales previas al fin de la era, creo que ya estamos nosotros, bueno, no creo, estoy seguro que ya estamos en esos tiempos. Es algo que viene, es un clima espiritual, hermanos, que está previo, que está antes del rapto, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, y lo vamos a leer en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. La apostasía está tremendo, hermanos, en las congregaciones. Ustedes pueden ver que la prosperidad y hermanos, la casa, el carro, hermanos, la apostasía está tremendo. Las personas que vuelven atrás, hermanos, que niegan a Cristo, que ya no quieren saber de Cristo. Y lo vamos a leer, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Personas, hermanos, que ya no se quieren casar con seres humanos, sino con muñecas. Eso es, hermanos, eso está terrible. Cristianos, hermanos, y lo digo porque yo miré testimonios, ex cristianos, hermanos, buscando muñecas, ex cristianos declarándose ateos. Hermanos, esa es la apostasía. Prédicas que no tienen nada que ver con la escritura, contradiciendo a Dios, hermanos. Está la apostasía ahorita, hermanos, en su máximo esplendor. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención a esas cosas, porque cuando estén pasando esas cosas es porque algo grande se avecina.
Algo grande viene. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados, hermanos, ahí sí que nos va a agarrar por sorpresa el Señor y peligramos. Por eso tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Seguros de lo que lo que estamos haciendo le agrada al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él no vendrá, hermano, sin que antes se manifieste la apostasía, dice ahí. Pero la apostasía ya se manifestó. Ya estamos en la apostasía, hermano. Ya estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. El pastor predicaba el domingo, decía de la guerra que está sucediendo ahorita. Hermanos, ¿y si nosotros no estamos preparados? ¿Y si nosotros estamos ahí como jugando que hoy sí queremos y mañana no queremos? Para nosotros no va a haber, hermanos, imaginen que llegara a pasar eso, para nosotros no va a haber lo que dice la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados. Si llega a pasar eso y morimos, hermanos, ¿para dónde vamos? Entonces yo pienso que es un tiempo donde nosotros debemos de analizar cómo estamos delante del Señor. ¿Qué vida llevamos delante del Señor? Si al Señor le agrada nuestra vida o no le agrada. Dejemos de ver cómo los demás viven su vida y enfoquémonos primero nosotros. Dejemos de fijarnos en la, ¿cómo se dice? En el sucio que anda mi hermano en el ojo y mirémonos la viga que andamos nosotros. Para que podamos agradar al Señor. Amén. Porque eso tiene que ser lo primero. Primero nosotros y después, hermano, cuando nosotros ya estamos bien, entonces ayudamos al hermano. Pero si nosotros andamos perdidos, no podemos. ¿Qué es decadencia moral? Es deterioro o pérdida gradual de los valores éticos, de lo cual, hermanos, hay muy poco allá afuera. Vuelvo a tocar el mismo punto, seres humanos sintiéndose animales, hermanos. Mucho lo que se está haciendo es que personas, hombre con hombre, mujer con mujer, y eso se ha vuelto normal. Eso es perder los valores éticos, hermano. Eso es ir contra Dios. Eso a Dios no le agrada. Entonces estamos viendo que eso es, hermanos, la decadencia moral. En la iglesia, hermanos, apatía, falta de amor. El hermano hablando del otro hermano, la hermana de la otra hermana. Esa es decadencia moral, hermanos. Eso a Dios no le agrada. Según de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice la palabra, aquí se lo leo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice la palabra en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no hay amor, hermanos. Ya no hay amor. Y vuelvo al punto, en las iglesias, hermanos, apatía. Los hermanos no se conocen y solo son 30 en la iglesia y tienen 5 años de congregarse juntos y no saben quién es el hermano y quién es la hermana. Apatía, hermanos. Tenemos que volver al amor, hermanos. Porque el amor, hermanos, el amor es fruto del Espíritu, hermanos. El amor, tenemos que volver al amor. La esperanza bienaventurada es la firme y gozosa expectativa del regreso de Jesucristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, aquí solo andamos de pasada. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Creámoslo, hermanos. Y vamos aquí, hermanos, a la revelación que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:19, yo se lo leo aquí rapidito. Escribe las cosas que hayas visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí vamos a entrar a la era de la iglesia, hermano. Entonces aquí vamos a ver una serie, hermanos, de evaluaciones y de advertencias de nuestro Señor a cada una de las iglesias. Vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, hermanos. Una iglesia que había hecho muchas cosas bien. Una iglesia, hermanos, que prácticamente todo lo estaba haciendo bien.
Una iglesia que había sido halagada por el Señor. Pero le dijo, tengo algo contra ti, le dice. Has dejado tu primer amor. Mire qué interesante, hermano, que el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Todo, hermanos, lo estaban haciendo bien. Habían hecho muchas cosas bien. Trabajaban para el Señor, adoraban al Señor, predicaban, evangelizaban, pero habían dejado su primer amor. Y el que deja su primer amor, hermanos, está perdido. Sin su primer amor, no va para ningún lado. Le dice entonces, y todavía le dice, por tanto ve, ¿de dónde has caído? Arrepiéntete. Aquí le da algo, hermanos, le dice que se arrepienta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice su palabra, que no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estas son las características de las iglesias, hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. Donde ahora se vive una apariencia en las iglesias, hermanos, como la iglesia de Esmirna. Se vive, hermanos, cosas, hermanos, que a veces no entendemos. La iglesia de Esmirna era una iglesia, hermanos, que tenía mucha idolatría, donde habían, hermanos, muchas cosas que al Señor no le agradaban. Hermanos de apariencias, dice la palabra que habían unas personas que se sentían judíos, pero no lo eran. No lo eran, hermanos, y lo que hacían esas personas que atribulaban a los demás, que perseguían a los demás, pero no eran judíos. Y ahí es donde nos damos cuenta que ahí podemos relacionarlo con el trigo y la cizaña. Porque ellos aparentaban ser judíos y no lo eran, y la cizaña aparenta ser trigo y no lo es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver en el tiempo en que estamos, qué es lo que estamos viviendo, para que nos podamos dar cuenta, hermanos, que lo que está pasando no era algo nuevo, era algo que ya el Señor se lo había revelado al apóstol Juan. Era algo que el Señor reveló, hermanos, para que esto lo tuviéramos nosotros y pudiéramos darnos cuenta que son cosas, hermanos, que ya habían pasado. La iglesia de Pérgamo, hermanos, le dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. Retienen la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. Mire qué interesante que los nicolaitas, hermanos, era algo que Dios aborrecía, porque a ellos les gustaba el relajamiento doctrinal. A ellos no les gustaba la doctrina. A ellos no les gustaba que les enseñaran. A ellos les gustaba hacer las cosas a su manera. Ellos querían hacer lo que a ellos les gustaba, no lo que Dios quería, no lo que Dios tenía preparado para ellos. Y dice que también retenían la doctrina de Balaam, que era el que le enseñaba a Balac a servir de piedra de tropiezo, hermanos, al pueblo de Israel. Eran permisivos, hermanos. Toleraban, hermanos, toleraban esas enseñanzas. Toleraban el pecado adentro de la iglesia, hermanos. Toleraban que hubieran enseñanzas, hermanos, en contra de Dios. Eran tolerantes a lo malo. Eso era lo que pasaba con esa iglesia, hermano. Eran tolerantes a lo malo. Permitían que se predicara y que se enseñara, hermano, cosas que contradecían a Dios. Ellos hacían lo que ellos querían. Hermano, y eso es lo que se está viendo ahora. Usted puede ver, hay muchos lugares donde están predicando lo que ellos quieren y contradicen a Dios. Démosle gracias a Dios, hermano, que aquí estamos predicando la palabra. Gracias a Dios. Vamos a la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira, hermanos, toleraban que la profetisa, dice ahí, Jezabel, que una mujer profetizara, hermanos, que ella, hermanos, engañara, sedujera a los siervos de Dios, hermanos, y que los llevara a festivales y que hicieran depravaciones, hermanos. Y ellos permitían esas cosas. Ellos toleraban, hermanos, esas cosas. Por eso, hermanos, en una congregación no se puede tolerar eso. No se puede tolerar que hayan falsas enseñanzas. No se puede tolerar que haya división. No se puede tolerar esas cosas porque el Señor nos está advirtiendo lo que ya pasó y lo que sigue pasando. Y eso va a terminar hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Y qué está diciendo? No toleren eso. No toleren esas cosas. Vamos por la iglesia de Sardis. Dice, tiene nombre de que vives y estás muerta. No tienen obras perfectas delante de Dios. Es una iglesia, hermanos, de apariencias. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta.
Hermanos, iglesias religiosas. Iglesias, hermanos, donde predican cosas que nada que ver, pero son religiosos. Están duros. Hermanos, están muertos espiritualmente. Dice la palabra que a través de ellos hacían milagros y hacían cosas maravillosas y cosas grandes. Y ellos querían seguir viviendo de lo que ellos hicieron un día, pero el problema es que ya estaban muertos. Y no es lo mismo como dejar su primer amor, porque el que deja el primer amor todavía, hermanos, puede volver. Pero el que está muerto, hermanos, dice, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Estaban muertos ya. Ellos estaban muertos, vivían, hermanos, de la apariencia de lo que un día fueron. Y hay muchos cristianos que viven de lo que hacían. Es que yo levantaba muertos, es que yo profetizaba. Pero ¿y cómo está tu corazón? Entonces, por eso el Señor nos dejó eso, para que nosotros escudriñemos y estudiemos y veamos cómo estamos nosotros. Y vamos, hermanos, con la iglesia de Filadelfia. Algo que me gusta de la iglesia de Filadelfia, hermanos, que le dice que ha guardado mi palabra. He puesto, dice, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la iglesia la que tenemos que ser nosotros. La iglesia que guarde la palabra del Señor, la iglesia que viva la palabra del Señor, la iglesia que se mantenga de pie y que no niegue su nombre. Que venga lo que venga, hermanos, nosotros nos aferremos al Señor, que no nos movamos de ahí y que nos mantengamos en ese camino. Esa es la iglesia que nosotros tenemos que ser. Esa es la iglesia que el Señor manda que nosotros seamos. Amén. Eso es lo que tenemos que ser nosotros, hermanos. Esa iglesia que permanezca agarrados del Señor. Y por último, hermanos, tenemos la iglesia de la Odisea. Una iglesia que no era ni caliente ni fría, sino que era tibia. O sea que no eran ni cristianos ni mundanos. Tenían un pie adentro y un pie afuera. Hoy adoraban y mañana no. El sábado se iban a beber a la barra y el domingo iban a la iglesia. El martes adulteraban y el miércoles llegaban a la iglesia otra vez a arrepentirse. Y el sábado otra vez, y era una rutina, hermanos, porque no estaban, hermanos, no eran espirituales. Estaban tibios y Dios aborrece la tibieza espiritual. Dios aborrece la tibieza espiritual. Mire qué interesante que dice que en la Odisea habían unas cañerías que traían el agua de las aguas termales. Pero por algún fenómeno natural, el agua a veces no llegaba bien caliente como tenía que llegar, llegaba tibia. Y llegaba tibia, pero era muy fría para bañarse, pero la tomaban como muy caliente para tomarla. Y cuando ellos iban y la tomaban, dice que la escupían. Y es lo que el Señor dice: te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Lo mismo que ellos hacían con el agua, es lo que el Señor les va a hacer a ellos. Dice, por no ser ni frío ni caliente, por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, entonces ahí es donde nos damos cuenta que nosotros, hermanos, tenemos que estar calientes, encendidos. No podemos estar dormidos espiritual, no podemos caer en ese letargo, hermanos. Tenemos que estar como las 5 vírgenes sensatas, con las lámparas llenas de aceite, firmes, hermanos, creyéndole al Señor, que venga lo que se venga, hermanos. Nosotros tenemos que estar de pie, porque tiempos difíciles son los que vivimos, y el Señor puede venir en cualquier momento. Mire qué interesante. A todas las iglesias el Señor les dice, yo conozco tus obras. No les dice yo conozco tu fe, les dice yo conozco tus obras. A todos les dice yo conozco tus obras. A Éfeso, Pérgamo, Sardis y la Odisea los llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. A Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. A Tiatira le dice, daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué son las obras, hermanos? Es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Es lo que está hablando aquí, hermanos. Y en Filadelfia dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la prueba. Mire lo que dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero Él nos guardará a nosotros. Y esa es, hermano, la confianza que nosotros tenemos que tener. Que no importa lo que venga, Él nos guardará. Él es el que está con nosotros, el poderoso, el gigante, hermanos. Porque no hay otro Dios que sea poderoso, solo Él. Y entonces Él nos guardará de la prueba y tenemos que creerlo. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, hermanos, que esto no va a mejorar. Esto va a ir de mal en peor. No podemos mentir y decir, no, todo va a estar bien, todo va a mejorar. Todo va a estar bien porque somos hijos de Dios. Pero nada de esto va a mejorar. Ya lo que estamos esperando nosotros solo es que Cristo venga por nosotros, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, volaremos, hermanos, y nos encontraremos con ellos en las nubes. Entonces estamos viviendo en el último tiempo, hermanos. Estamos viviendo en el momento que en cualquier momentito, hermanos, Cristo viene. Ahora bien, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás delante del Señor? Hazte la pregunta tú. Si Cristo viniera ahorita mismo, ¿te vas con Él? Si la muerte te alcanzara ahorita mismo, ¿morirás en Cristo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque el Señor dice en su palabra que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Porque aunque sea algo escatológico, hermanos, y algo que tenemos que saber, pero también tenemos que estar claros que nosotros no podremos ser arrebatados si no tenemos un arrepentimiento genuino delante del Señor. Que si no caminamos conforme a la voluntad de Dios, hermanos, eso no va a poder pasar. Entonces necesitamos realmente analizarnos, examinarnos. Creo que la hermana Karen decía que desde el versículo de Salmos que nos examinara. Ahora examinémonos nosotros y digamos o analicemos, pensemos y preguntémosle al Señor, Señor, ¿lo que estoy haciendo te agrada? ¿Estoy caminando conforme a tu voluntad o no? Porque esto no es juego, hermanos, estamos jugándonos la eternidad. ¿Dónde iremos a pasar la eternidad? ¿Al cielo o al infierno? Póngase sobre sus pies. Si usted quiere saber más del arrebatamiento, si usted quiere saber los eventos que pasarán en el cielo, hermano, yo le invito a que venga el próximo miércoles. No se pierda, hermano, solo son 4 miércoles. No se los pierda, porque va a ser de mucha bendición para su vida, porque es necesario como iglesia que conozcamos todos estos eventos y analicemos cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor? Yo pienso que hoy es un día para que podamos arrepentirnos, para que podamos poner todo en manos del Señor y decirle, Señor, yo hoy quiero empezar de nuevo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.